Gloria a Dios, bienvenidos a todos, ¿cómo están? Qué lindo cuando te responden y uno pregunta, porque si no a veces uno no se siente solo acá arriba, pero qué bueno, porque hoy Dios tiene una palabra para nuestras vidas. Porque hoy vengo solamente, quizás me ve a mí, pero es su voz la que nos habla, porque es su palabra la que hoy vamos a compartir. Y eso es lo más maravilloso, saber que vamos a salir de aquí con una palabra de parte de Dios. Una palabra que llega siempre justo a tiempo, porque así es Dios. A Él no se le escapan los tiempos. Sabe lo que estamos viviendo cada uno de nosotros. Y siento un privilegio tan enorme de poder compartir la palabra de Dios. Qué lindo es poder llevar una palabra, y esta noche en particular es una palabra de ánimos, de esperanza, de fortaleza para tu vida. Dios tiene algo que decirte. Y cuando oraba y preparaba este mensaje, Dios me puso unas simples palabras al principio para tu vida y para mi vida. Y era: no te rindas. No te rindas, iglesia. No abandones. No te desanimes. Sigamos adelante. Qué lindo cuando Dios nos dice eso, ¿no? O cuando alguien viene y nos da ánimos, porque ¿cuántos necesitamos esos ánimos? Que a veces no los escuchamos muy seguido de nuestros amigos, de nuestra familia o de las noticias, pero no te rindas, iglesia. Se viene algo y Dios quiere que sigas adelante. ¿Amén? De vuelta, ¿amén? Gloria a Dios. Bueno, tengo una historia para contarles de esas jugosas y lindas, pero antes quiero compartir el título de este mensaje, que es Batallas. ¿Sí? Batallas. ¿Cuántas batallas a veces atravesamos? Estamos en agosto, ¿no? Empezando agosto y ya pasó toda una mitad de año. Seguramente has vivido un montón de batallas, pero seguramente vienen otras. O estás viviendo algunas batallas, ¿no? Porque a veces las estamos pasando y hay algunas que duran y no se acaban y uno las sigue peleando y persisten esas batallas. Y esta palabra, ¿no?, que traigo hoy es, primeramente, poder identificar qué batallas estás peleando en este tiempo. Una de las cosas que me encanta es prepararme para lo que se viene. A mí no me gusta que me agarre así desprevenida la situación. Y en esto, hermanos, qué bueno es prepararnos para esta segunda mitad de año que Dios tiene, que ya la pensó para tu vida y para mi vida, pero que seguramente vamos a atravesar batallas, ¿sí? Y hay batallas de todo tipo, porque luchamos a diario con situaciones y circunstancias, y no para deprimirnos, sino para estar alertas. Pero qué bueno identificar qué batallas estás peleando en este tiempo. Hay batallas emocionales, hay batallas de enfermedades, hay batallas familiares, ¿no? Hay otras que son espirituales también, económicas. Hay batallas de identidad. A veces no me siento útil, no me siento bien, no sé quién soy, no sé qué hago. Y esa incertidumbre me persigue. Y son batallas que luchamos en lo interior, ¿sí? Todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Están presentes en nuestra vida. Y quiero decirte algo, todos estamos peleando una guerra, una batalla. Y el que lo crea que no es así, va a salir perdiendo. Así que sepamos que estamos peleando una batalla. No para desanimarnos, no para tener miedo, sino para saber cómo vamos a pelear este tiempo, la batalla, ¿sí?, que se nos presenta hoy en día. Hay batallas de todo tipo. Hoy vivimos ansiedad, depresión, miedo, como decía, problemas familiares, problemas en los trabajos, dificultades económicas, enfermedades, cuántas cosas. Nuestra vida es una batalla, ¿no? Hay que pelear la buena batalla, dice la Biblia, y terminar en victoria. Y qué importante es poder identificar esas batallas, ¿sí? ¿Ya tenés la tuya? ¿Sabés qué batalla estás atravesando? ¿Sí? Muchos la tenemos muy presente porque es lo que a veces nos está día a día desgastando, agotando, pero hoy tiene Dios una palabra
para tu vida, una salida y una victoria en medio de cada batalla. Y Efesios 6:12 nos habla la palabra, vamos a seguir seguro con las imágenes también, pero aquellos que tienen su Biblia, en Efesios 6:12, la primera cosa que quiero decirte es que no hay batallas que no implique estar alerta en lo espiritual. Cada batalla que estamos viviendo, aunque pareciera que la vemos ahí, no es solo eso. Hay algo atrás de cada batalla. Hay algo espiritual que tenemos que saber que existe. Y dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne, contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades. Esa es la verdadera pelea, ¿sí?, que atravesamos cada día. Entonces no hay batalla que no implique estar alertas en lo espiritual. No te duermas en lo espiritual. Hay batallas que vamos a tener que resolver, ¿no? Con estrategias, Dios nos va a ayudar, situaciones, problemas, dificultades. Pero no descuides lo espiritual, porque es la clave para vencer cada día, ¿sí? Y como dice este pasaje, la lucha no es con mi esposo, no es con mi esposa, no es con mi jefe del trabajo, no es con el gobierno y la economía, no es contra el diagnóstico que me dieron. La guerra y la batalla que enfrento es espiritual. Qué bueno es estas verdades, porque tenemos un enemigo que nos miente y nos engaña, nos distrae y nos quita el foco y quizás ponemos todas las fuerzas para enfrentar estas batallas de la manera incorrecta. Pero hoy vamos a salir sabiendo cómo enfrentarlas. Necesitamos ver más allá de lo visible, iglesia. No simplemente la situación que se te presente. Miremos más allá y entender que hay una batalla espiritual detrás de todo lo que estamos afrontando. Por eso, ¿cómo debemos atravesar estas batallas? Es la primera pregunta que vamos a respondernos. ¿Quiere leer conmigo esta historia? Esta historia, miren, va a salir enamorado de esta historia, sorprendido, porque tiene un final tan inesperado que solo Dios termina una historia de esta manera. Pero si tiene la Biblia, no se adelante en los versículos. Vayamos de a poquito juntos leyéndola y aprendiendo todo lo que Dios quiere contarnos. Esta historia está en el libro de Segunda de Crónicas, en el Antiguo Testamento, y es en el contexto del pueblo de Dios, ¿sí? El pueblo de Dios tenía reyes, estaba el rey David, el rey Salomón, pero pasado un tiempo, el pueblo de Dios se divide en dos reinados, en el reino del norte y en el reino del sur. Y comienza a haber distintos reyes en cada reinado y resulta que los reyes del norte eran reyes malos, reyes que no agradaban a Dios, que no buscaban lo que Dios quería, que eran idólatras, que adoraban otros dioses, que hacían lo malo y desviaban al pueblo de la voluntad de Dios. Y los 20 reyes que hubo en el reino del norte, todos fueron malos. Después la historia cuenta las consecuencias y qué pasó con el reino del norte. Queda esclavo de un pueblo muy malvado, pero el reino del sur, ¿sí?, que estaba en Judá, tuvo reyes malos, pero gracias a Dios, algunos reyes fueron buenos. 8 reyes de los 20 aproximadamente que hubo eran reyes buenos, que tenían el corazón inclinado a Dios, que buscaban, ¿sí?, restaurar la adoración a Dios, que sacaron esas estatuas, esa idolatría que los otros reyes habían puesto en el pueblo. La arrancaron para poder volver a Dios y vivir bajo su voluntad. Y uno de estos reyes es Josafat, ¿sí? A ver, diga conmigo, Josafat. Así no se lo olvida porque no son muchos los buenos, pero hay que acordarnos de los buenos también. Josafat fue uno de los reyes buenos que siguió la voluntad de Dios, que buscó el consejo y hacer lo que a Dios le agradaba. Y dice en Segunda de Crónicas que Dios, a raíz de esto, lo bendijo, porque Dios es así, Él bendice.
bendice al que lo sigue, bendice al que tiene el corazón inclinado hacia Él, bendice al que lo ama. Lo bendijo en gran manera, con riqueza. Dice que las naciones que rodeaban al pueblo de Dios le traían regalos y se enriqueció y había paz. En ese momento Josafat no tenía problemas con nadie, había sido fiel a Dios, hizo lo correcto, quitó la idolatría, buscó al Señor de todo corazón y ahí Dios lo prosperó. Pero a pesar de hacer lo correcto, se levantó una guerra. Y ahí vamos a leer el versículo 20, el capítulo 20, versículo 1 y 2 de Segunda de Crónicas, cómo un ejército se levanta contra Josafat. Como quizás viviste en este tiempo, algo se levantó contra tu vida. De lo bien que venías, ¿no? De la paz, de la armonía, la estabilidad, la tranquilidad, de repente algo pasó. ¿Pero por qué? Si no me lo merezco, ¿por qué? Si no hice nada. ¿Por qué? ¿Por qué de repente se volvió este problema? Apareció el caos, gente me ataca. ¿Qué pasó? Y a Josafat le pasó que dice el versículo 1 y 2, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, que eran enemigos, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, contra ti viene gran multitud del otro lado del mar. ¿Sí? Contra ti viene una gran multitud. Josafat, algo viene. Se levantó algo contra tu vida. Y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadí. No sé dónde queda, tampoco es muy relevante ese dato, pero lo leemos porque es la palabra de Dios. Gran multitud. Los que vieron lo que se venía van y le avisan a Josafat, algo se viene. Se está levantando. Se viene una batalla y son grandes, son poderosos, son más que nosotros. ¿Sí? A la vista es difícil. Se está poniendo difícil la situación. A la vista de otros o a nuestras vistas, las circunstancias que comienzan a surgirnos se ven casi imposibles. ¿Cuántos sienten que la batalla que están viviendo ya no tiene vuelta atrás? ¿Cuántos sienten que por más que pongan todo de ustedes, esa batalla ya está por perdida? Porque ya está, es muy difícil que se resuelva, es muy difícil que esto cambie, es muy difícil que las cosas mejoren, es muy difícil, es una gran multitud, ya está, no vamos a hacer mucho para poder salir adelante. Y estas palabras que nos llegan a nuestros oídos, ¿sí? Esas voces son las que escuchamos a diarios. A veces son voces que vienen de amigos, a veces son voces que vienen de familiares. Ya está, ¿para qué? Déjalo. No va a haber un cambio, no sirve de nada. Hacé tu vida por otro lado, ¿no? Esas voces que no ayudan en nada. Esas voces que solamente nos muestran lo que nuestros ojos ven, ¿sí? Y esas eran las voces que llegaron a los oídos de Josafat. Por eso, qué importante. ¿Qué voces escuchamos? ¿Quiénes son los que están a nuestro alrededor? Aconsejándonos, hablándonos en medio de nuestras batallas. A veces abrimos nuestro corazón, ¿no? En medio de unos mates. No sabes, estoy pasando este problema. Y la persona que nos está escuchando, en vez de animarnos, darnos una palabra de fortaleza, viene con esta palabra. No, es una gran multitud, ya está, lo veo muy difícil. Qué lástima que pasó todo esto. ¿Cuántos se sienten identificados? Qué bueno es dejar de escuchar esas voces. Y no miremos lo grande de nuestra batalla, sino podamos mirar lo grande que es nuestro Dios. No miremos, iglesia, lo grande de nuestras batallas. No miremos, no nos enfoquemos en lo que estamos viendo. Miremos más allá. Hay algo más allá. Y hay algo por el cual estamos atravesando estas situaciones. Y
Y esta gran multitud era una amenaza. Y a veces nos sentimos así, ¿no? Amenazados ante el diagnóstico, ante la deuda, ante la crisis emocional, ante el conflicto familiar. Es una amenaza que recibimos y ahí viene un montón de sentimientos que nos atraviesan y uno de ellos quizás es el miedo, ¿no? Cuando estamos luchando, cuando estamos en problemas, cuando no sabemos qué va a pasar con esta situación que estoy viviendo y a veces es año tras año, como decía recién, duran años, pasa el tiempo y sigue igual y se despierta el miedo, ¿no? ¿Cuántos tienen miedo? Es bueno decir, me está pasando, tengo miedo, no sé qué hacer. ¿Cómo hago con esto? Viene el miedo, sí, es así. Y Josafat dice, unos versículos más adelante, versículo 3. Entonces Josafat tuvo miedo. Y sí, si te dan esa noticia, y si recibimos esas noticias, y si ya vemos con nuestros ojos que las cosas no van a cambiar, y nos invade el miedo, el temor. Ese temor no es un pecado, porque somos humanos, podemos tener miedo, no pasa nada. El problema, iglesia, es cuando el temor, cuando el miedo empieza a gobernar nuestras vidas en medio de las batallas. Guía nuestros pensamientos con pronósticos que todo va a terminar mal, que nada va a salir bien. Cuando el miedo empieza a engañarnos y empieza a mentirnos, empieza a traer en nuestras vidas, ¿sí?, ansiedad. Fíjense cómo es, ¿no? Todos hemos pasado esto. Viene la batalla, viene la noticia, parece peor de lo que pensamos. Empezamos a tener miedo, nuestros pensamientos empiezan, ¿sí?, a trabajar y decir, no, esto está difícil, no sé qué vamos a hacer, no sé cómo salir, la confusión, la ansiedad, la preocupación, el pronóstico que parece que nada cambia. Y se despierta ese miedo. Pero, qué bueno, iglesia, que tenemos un Dios que nos ayuda en cada situación. Qué bueno ver y cómo Josafat, a pesar de tener miedo, dice, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, a Dios, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron todos los de Judá para pedir socorro. Y también todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Dios. ¿Saben qué es lo primero que hacemos cuando tenemos batallas? Empezamos a mirar qué tengo, cómo lo puedo solucionar, mis recursos, mi capacidad, la sabiduría. Entramos a buscar ejemplos de otras personas, cómo hicieron para salir adelante. Pero Josafat dice que lo primero que hizo, después de que se levantara contra él guerra, de este pueblo tan temido, tan grande, una multitud que venía a acecharlos, a matarlos, a sacarlos de esa tierra en donde estaban, después de tener miedo, dice, humilló su rostro a Dios. Y yo sé que es difícil esta parte porque muchos de nosotros no es nuestra primera acción, ¿no? Nuestra primera acción es, como decía recién, mirar a nuestro alrededor y ver con qué que tengo a mano cerca puedo resolver mi situación, mi problema, enfrentar esta batalla. Y lo primero no es hacer, sino es a quién buscar. Lo primero que tengo que hacer es buscar a Dios. No tengo que hacer nada. No hay nada que hacer. Hay que buscar a Dios. Hay que humillar nuestro rostro. Hay que reconocer que con lo que tengamos disponible, con nuestra humanidad, nuestra fuerza, nuestra capacidad, lo que sea, está difícil. Pero cuando nos humillamos a Dios, ahí es cuando no peleamos con armas, sino peleamos en lo espiritual. No peleamos con armas, porque estas batallas dijimos que no eran solamente
lo que veíamos, eran espirituales. Y tenemos que tener una actitud correcta. Así que este primer punto que quiero destacar de Josafat es la actitud correcta que tenemos que tener. Qué lindo cuando nos dicen qué hacer, ¿no? Nos ayudan en medio de tanta confusión, porque el que está inmerso en la batalla no puede ver mucho. Está confundido, está preocupado, está perturbado, pero viene alguien y te dice, esta es la actitud correcta. Así debes enfrentar la batalla. Así la situación que tenés, ¿sí? Esa que estás viviendo hoy, esa que te entristece, que amarga tu corazón, que te quita las fuerzas, esa que ya te tiene cansado, esto es lo que tenés que hacer. Humillá tu rostro a Dios, buscá socorro y ayuda en Dios. Y con esa actitud, ¿sí? Sin negar que podemos tener miedo, sin negar que no estamos bien, en esa actitud hacemos el primer paso para la victoria de cada una de nuestras batallas. Humillarse a Dios es reconocerlo, porque venimos a la iglesia, creemos en Dios, lo amamos con nuestro corazón, pero en las batallas el primero que se nos olvida es a Dios. El primero que queda fuera y excluido de la situación a veces es Dios. El único y el que nos puede sacar adelante es Él. Me ha pasado muchas veces en mi vida tener batallas, tener problemas, situaciones, peleas con el otro, ¿no? ¿Vieron cuando hay discusiones, malos entendidos, enojos? Y uno, en vez de buscar a Dios, empieza a contestar, empieza a faltar el respeto igual que me faltaron, empieza a vengarse, empieza a hacer un montón de cosas que no son correctas. Y nuestra actitud correcta en esta noche que Dios nos anima es: búsquenme, acá estoy cerca, yo estoy con vos en esa batalla. No tengas miedo, todo está bien, yo soy tu ancla en medio de la tempestad. Yo soy el que estoy a tu lado enfrentándola. Y Josafat, bueno, tuvo confianza en Dios y no en sus recursos militares. No dijo, bueno, soldados, prepárense para la batalla, viene una gran multitud, no perdamos el tiempo, llamen al ejército, preparen. No, dijo, humillémonos. Me inclino a Dios. Pido socorro. Convoco un ayuno. El ayuno es una señal de dependencia de Dios. Es una señal de que vos entendés de que tu única salida no está en vos, está en Dios. Así que un poco repasando, llegan batallas a nuestra vida, haciendo las cosas bien o haciendo las cosas mal. Vamos a enfrentar batallas. No hay opción. Digámoslo así, no tenemos opción de enfrentar o no las batallas las vamos a tener. Pero en medio de esos problemas, que el miedo no nos paralice, sino que podamos tener esa actitud de buscar a Dios con humildad y clamar por su ayuda. A veces parece como que Dios estuviese tan lejos, pero no, está a tu lado. Él conoce todo lo que estás pasando. Él, solo Él, entiende exactamente cómo te sentís. A veces compartimos cómo nos sentimos a otros en medio de nuestras batallas. Nos pueden comprender, pero el que sabe exactamente cómo te sentís es Dios. Y contándoles un poquito, para no leer toda la historia, Josafat decide ponerse de pie en medio de una asamblea. Después de reconocer a Dios en medio de esa situación, decide ponerse de pie en esta asamblea y dicen los versículos del 5 al 12 de esta historia que Josafat les recuerda al pueblo quién es Dios. Les recuerda y dice: ¿no eres tú Dios de los cielos que tienes dominio sobre todas las naciones? Se levanta una guerra contra mi vida, pero ¿no eres tú el que tiene el dominio de todas las naciones? ¿No eres tú, Dios, el que en tu mano está la fuerza
y el poder y nadie se puede resistir a vos? ¿No es tu Dios el que tiene el poder y la capacidad de enfrentar cualquier situación que estás viviendo? ¿No es tu Dios el creador del cielo y de la tierra? ¿No es el que te rescató de la misma muerte? ¿No es el que te dio vida nueva? Y se acuerda Josafat, pero lo proclama en la asamblea. Recordemos que hay un Dios. Recordemos que ese Dios nos sacó de la esclavitud. Recordemos que ese Dios nos dio esta tierra que ahora nos quieren robar. Recordemos que ese Dios está con nosotros. ¿Y qué es el Dios? Dice Josafat, le dice al pueblo, que si clamaremos, Él prometió que nos iba a salvar. Es el Dios que te prometió que si clamas, te va a salvar. Es el Dios que te prometió que si estás en necesidad, te va a suplir. Es el Dios que te prometió que no te va a abandonar hasta el fin de los tiempos. ¿Cuántas promesas Dios nos ha hecho? Qué lindo es recordarlas. Recordar quién es Dios, recordar sus promesas, recordar lo que Él hizo y recordar lo que Él nos dio. Dice el versículo 12 de este capítulo 20 de Segunda de Crónicas, el 11. He aquí, este pueblo que viene contra nosotros nos da el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Este pueblo que quiere levantar guerra con nosotros nos quiere robar lo que tú nos diste, Dios, en posesión. La tierra en la que ellos estaban era la tierra que Dios le prometió. Era la herencia que ellos tenían. La herencia que Dios le había dado a Abraham. Y ellos estaban viviendo en esa tierra. Dios te dio algo. Dios te dio una familia. Dios te ha dado un matrimonio. Dios te ha dado hijos. Eso es tuyo. Eso te lo dio Dios. Es tu posesión. Y se va a levantar guerra para querer robártelo. Y se va a levantar el enemigo para querer sacártelo. Pero Dios te lo dio. Y parte de tener la actitud correcta no es solo humillarnos y rendir nuestro rostro cuando enfrentamos la batalla. Y no solo es proclamar quién es Dios y lo que ha hecho, sino es saber que lo que tenés te lo dio Dios y es tuyo. Y si vino de la mano de Dios, nadie te lo va a robar, nadie te lo puede quitar. Tu salud, tu vida, tu futuro, tu economía, tu casa, todo lo que tenés, te lo dio Dios. Pero ¿qué pasaba con el miedo? Viene a traernos mentiras y a confundirnos y a querernos robar eso que Dios ya nos dio y es nuestro. Y uno tiene que levantarse en fe, pararse firme y decirle al enemigo, esto es mío. Yo no te lo doy. Yo no lo voy a soltar. Yo no lo voy a entregar. Aunque me quieras robar esto, aunque me quieras quitar esta paz, Dios me la ha dado. No nos dejemos engañar por esa mentira de que todo lo vamos a perder. Porque lo que Dios nos dio, ni el enemigo nos los puede quitar. Lo que Dios nos dio, ni el enemigo te lo puede quitar. Tené ánimo, tené fe, confía. Qué lindo, ¿no? Saber eso. Y esta historia de Josafat nos hace ver, ¿no?, cómo Dios obra, porque esto pasó en el Antiguo Testamento. Pero el Dios de Josafat es mi Dios y es tu Dios. Y es el que obra ayer, hoy y siempre, de la misma forma. Entonces tener una actitud correcta es humillarnos, volvemos atrás, repasamos. Humillarme. En medio de esa guerra, de esa situación, de ese problema que tengo, acá estoy, Señor. Recordar qué es lo que Dios hace, qué ha hecho, sus promesas. Y el otro punto es volver
nuestra mirada a Dios. Dice el versículo, ahora sí, el versículo 12, luego de entender todo lo que Dios era para ese pueblo, dice: oh Dios nuestro, ¿no juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No hay fuerzas. Se nos van las fuerzas en las batallas. No tenemos fuerzas. En nosotros no hay nada que a veces podamos hacer para poder enfrentar esta tan gran multitud, dice esta segunda parte. Tan gran multitud. Había crecido. Era más temible ese problema. Esa batalla ahora parecía peor. Esta tan gran multitud viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. La otra actitud que debemos tener correcta es volver nuestros ojos a Dios. ¿Se imaginan la situación? Se levantó la guerra. Están viniendo a atacarnos. Josafat, esperen. Tengo miedo, pero busquemos en Dios el socorro, busquemos en Dios la ayuda. Clamemos a Él, porque recuerden quién es. Él es el Dios de los cielos, el Dios creador, el que tiene el poder, el que es el Rey, que gobierna sobre todo, el que nos dio lo que hoy tenemos. No se lo entreguemos. Pero con nuestras fuerzas no vamos a poder, son más poderosos. Con nuestros militares, con nuestros soldados, con los recursos, no vamos a poder. Volvamos nuestra mirada a Dios. Y dice que cuando tenemos esa actitud correcta, Dios nos da una respuesta. Dios nos habla. A veces estás esperando esa respuesta de Dios y le venís preguntando y no sabes qué hacer con lo que te está pasando y Dios no te responde y no sabes qué está pasando. Ten esta actitud y luego Dios va a responderte. Dice en el versículo 15, vamos a leerlo juntos. La respuesta de Dios a través de los levitas. El Espíritu de Dios vino sobre los levitas y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Los levitas le hablaban al pueblo, al rey, a todos los moradores que estaban ahí. Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. No temas, no pierdas las esperanzas, significa esa palabra. No tengas miedo, no pierdas las esperanzas, no tengas miedo, no pierdas las esperanzas, porque no es tuya esta batalla, no es tuya esta pelea, no es tuya este problema, no es tuya esta dificultad que estás atravesando. Esta batalla es de Dios. Qué bueno saber que esta batalla no es mía, es de Dios. No solo que la peleo con Dios, sino que a Él le pertenece. Ya no es más mío la dificultad. Qué hermoso. Gracias Dios. Gracias Dios. Gracias Dios. Porque peleas nuestras batallas. Gracias Dios porque peleas nuestras batallas. Y dice que el pueblo le creyó. Cuando Dios nos habla, hay que creer. El pueblo le creyó estas palabras que venían a través de los levitas. Y es bueno tener la actitud correcta para luego escuchar la respuesta de Dios, que el punto número 2 es: no es nuestra la batalla, sino es de Dios. Una actitud correcta para entender que esta batalla que estamos atravesando no nos pertenece, sino que es de Dios. Gracias, Jesús. No es tuya la guerra, es mía, dijo Dios.
Y no significa que no vamos a hacer nada. No significa que listo, nos quedamos quietos, ya se encarga Dios, sino que Dios le dio indicaciones específicas de qué hacer en esta historia. ¿Sí? Un pueblo que amaba a Dios, un pueblo que buscaba lo suyo, un rey bueno, ¿sí? Próspero, que de repente las cosas cambiaron, de repente sin esperar la situación cambió y viene una amenaza, pero volvieron su mirada a Dios y buscaron ese socorro en Él. Y Dios les habla y les dice, es mía la batalla, pero mañana desciendan contra ellos. Vayan a pelear, vayan al lugar de encuentro con este pueblo que se acerca, con estos enemigos que vienen a matarlos. Vayan, ¿no? Entonces tenemos que ir a la batalla. Hay que hacer algo. No hay que quedarnos quietos. No es una actitud pasiva. Hay que creer, hay que humillarse, pero hay algo que tenemos que hacer, algo que nos toca a nosotros. Y es posicionarnos en el lugar que tenemos que estar. Es buscar ese lugar que tenés que estar. Dejar de esconderte, dejar de huir, dejar de buscar salidas y ponerte en el lugar que Dios te está diciendo que vayas. Dice que el pueblo se prepara para la batalla, se preparan los soldados para la batalla, toda la milicia, al lugar donde Dios los manda. Pero un poquito más adelante Dios le da indicaciones exactas. Quiero que se queden parados, estad quietos y miren y vean. La salvación de Jehová estará con ustedes. No teman ni desmayen, porque Jehová estará con vosotros. Porque Dios está con nosotros. No teman ni desmayen. Párate firme ante la situación. Párate firme ante la guerra que se te está levantando. Párate firme. Mirá a Dios. Rendite a Él. Busca socorro. Y no temas, porque Dios está con vos. Y como a Dios le encanta hacer cosas fuera de lo común, le manda al ejército a ir a la batalla, pero no solo eso, sino que lo lindo de esta historia, Josafat anima a creer al pueblo lo que Dios iba a hacer, pero Josafat, siendo rey, habla con el pueblo y le dice, vamos a levantar cantores, gente que alabe el nombre de Dios, gente que vaya por delante de los militares cantando, glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Cantemos a Dios porque su misericordia es para siempre. Y su misericordia no nos abandona. Él no nos deja caídos. Él no nos deja entregados al enemigo. Y esos cantores eran la primera línea de batalla. Y después estaban los soldados. Esos cantores no tenían armas, no tenían escudos. Esos cantores alababan y glorificaban a Dios. Enfrentaron la batalla proclamando gloria al único que tiene misericordia para siempre en nuestras vidas. Y esta también es una actitud que tenemos que tomar. Como decía recién nuestro pastor, en medio de situaciones difíciles, no dejar de cantar. A veces venimos a la iglesia con todos los problemas de la semana y las situaciones y no tenemos ganas de cantar. No tenemos ánimos de cantar. Esa canción tan alegre no me dan ganas de cantar. No dejemos de glorificar a Dios, porque cosas suceden cuando levantamos nuestra voz. Y dice que estos cantores no solo cantaban, sino que lo hacían con fuerte y alta voz, dice el versículo 19. Con fuerte y alta voz. Cantaban porque ya creyeron que Dios le iba a dar la victoria. Cantás cuando ya sabes que Dios tiene más poder que tu problema. Cantás cuando entendés que Dios va por delante tuyo y no te abandonó en el medio de la situación. Pero cuando estás mirando tu problema más grande que tu Dios, es cuando venís
o estás en tu casa o te levantás a la mañana y en vez de ponerte a cantar y alabar a Dios, son quejas, desánimos, malos pensamientos, malos pronósticos, miedo que te gobierna, que te inmoviliza y no te hace enfrentar lo que viene. Cantemos a Dios, iglesia. Cantemos alabanzas a Dios, porque Él ya lo prometió. No es tuya la batalla, sino de Dios. Cantémosle glorificando a Dios. Gracias, Jesús. ¿Saben cómo termina la historia? ¿Muchos la conocen? ¿Sí? ¿Cómo termina esta historia? Entonces, Dios les habla, les dice: quédense tranquilos, yo estoy con ustedes. No tengan miedo, no desmayen. Yo soy Jehová, el que está con ustedes. Vayan adelante estos cantores, alabando y glorificando a Dios, y atrás los soldados preparados. Y encuéntrense en ese punto donde Dios les marcó, porque los dos pueblos, los moabitas y los amonitas, iban a venir a atacarlos. Y vamos a leer juntos cómo termina esta historia. ¿Cuál es el desenlace maravilloso que Dios tiene para tu vida, para mi vida, para Josafat en esta historia? Dice el versículo 22. Dice: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá. Las emboscadas de ellos mismos se cruzaron uno contra otros. Los dos pueblos que venían a atacarlo, en vez de atacar a Judá, comenzaron a atacarse entre ellos y se mataron los unos a los otros. Y el pueblo de Dios, parado firme, cantando alabanzas, con el escudo, con la espada, preparados, pero mirando cómo, gloria a Dios, gracias Señor, mirando cómo se mataban entre ellos, mirando cómo realmente Dios se había encargado de esa batalla. Porque no es con tus fuerzas, no es con tu capacidad, no es con lo que podamos hacer, no es como creamos resolver lo que tenemos que resolver. No es cambiando a la persona que queremos cambiar porque sigue igual y es problemática. No es buscando quizás un trabajo nuevo. No, es a la manera de Dios, como Dios te está diciendo. Humillándote, confiando que Él es Dios. Volviendo tu mirada, porque estamos mirando el problema. Nos estamos mirando a nosotros mismos, nos miramos a nosotros, no miramos a Dios. Y ahí es cuando volvemos nuestra mirada y Dios solo, sin pelear, nos hace ganar una batalla. Esta guerra es una guerra que se ganó sin pelear. Es una guerra que Dios puso confusión entre estos dos enemigos y se atacaron mutuamente hasta que todos fueron muertos. Y cuando tenemos esa actitud correcta y cuando dejamos que nuestras batallas las pelee Dios, el tercer punto que quiero compartir y el cierre de esta reflexión es el botín de la victoria. Porque Dios no simplemente nos da la victoria dándonos victoria en esa batalla, ayudándonos y venciendo a nuestros enemigos, sino que hay algo mayor, porque Dios no es escaso, Dios es un Dios de abundancia. Dios nos sorprende aún más después de todo lo que nos vino sorprendiendo, de cómo Él lo hizo. Y dice, vamos a leer juntos, el versículo 25, voy a leérselo yo, dice que cuando terminó de los amonitas y los moabitas de matarse los unos a los otros, esto es una guerra épica, no creo que haya pasado en otra parte de la historia. Terminaron de matarse y después de las guerras siempre se junta los bienes que quedan, ¿no? Y el pueblo que gana se lleva ese botín, y el botín dice que era tan grande, habían tantas riquezas al lado de la gente que estaba ahí muerta,
que estuvieron 4 días juntando las riquezas, 4 días juntando el botín de esta guerra que no peleaste, 4 días recibiendo lo que Dios tenía para darte, recibiendo bendición, 4 días recibiendo una bendición de una guerra que no peleé, pero que afronté y que luché mirándolo a Dios. Y estuvieron recogiendo el botín, dice, porque era mucho, más de 4 días. Y ahí bendijeron a Jehová. Este botín de victoria, después de una batalla, siempre está. Nuestras batallas tienen propósitos. Nuestras batallas no vienen para desgastarnos, para quitarnos las fuerzas, para dejarnos peor de lo que estábamos. Nuestras batallas vienen para premiarnos con un botín cuando la podamos pasar en victoria con Dios. Así vas a terminar. Estás atravesando una batalla, ya sabes cuál es. Va a terminar en victoria, porque no es tuya, es de Él, es de Dios. Y porque además de eso, hay un botín que te espera. Así que prepara tus brazos extendidos para recibir lo que Dios quiere darte. Esas riquezas que de repente Josafat no las esperaba, porque ni él buscó la guerra. Pero aunque se te levantó una guerra, tuviste un premio. Y ese premio vino de la mano de Dios. Y dice en el versículo 27, para terminar vamos a leer estos 2 versículos que nos quedan y cómo concluye esta historia. Dice el versículo 27, y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo, librándolos de sus enemigos. Primer premio, lo primero que Dios te devuelve, lo primero que Dios nos da es el gozo. Porque las batallas no las pasamos a veces con gozo, a veces son duras. Y Dios te devuelve el gozo. Y yo le doy gracias a Dios. Gracias a Dios porque Él es bueno, Él es bueno, Él es bondadoso. Él no hace las cosas porque sí. Todo lo que pasamos tiene un propósito. Y uno de los cuales es que seas recompensado con gozo. Vuelvas a tu casa hoy, gozoso, con alegría. Gracias, Señor, sabiendo que esta batalla que hoy te toca atravesar, no estás solo. Ya hay un final. Ya Dios te ha dado la victoria. Gracias, Señor. Ese gozo los inundó y volvieron a sus hogares con gozo. El segundo regalo, lo segundo que Dios hace cuando te da una victoria en tu vida, es temor de Dios a los que están a tu lado. Todos empiezan a reconocer que hay un Dios poderoso, imparable, invencible, que nadie puede levantarse contra Él. Y empieza a haber temor de Dios. Pero no porque tengamos miedo a Dios, sino porque empezamos a reconocer que realmente existe un Dios. Y eso es lo que ven tus familiares, esos son los que ven tus compañeros de trabajo, tus amistades, los que están cerca tuyo, los que te vieron sufrir, los que te vieron luchando, los que te vieron cansado, los que te vieron frustrado por las batallas que estabas atravesando. Empiezan a reconocer a Dios en sus vidas también. Y por último el versículo 30 dice: y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes.
gozo y paz. ¿Cuántos necesitamos gozo y paz? ¿Cuántos quieren hoy atravesar una batalla diferente? ¿Cuántos hoy necesitan tener una victoria después de tanto tiempo de lucha, de espera, de cansancio? ¿Cuántos estamos necesitando, Señor, que sea tuya esta batalla? Te animo a que te pongas de pie porque vamos a orar. Gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias, Dios, por recordarnos quién tú eres. Gracias, papá, porque sabemos que si tú estás en medio, no estamos solos. Gracias, Señor, por estas batallas que hoy nos tocan enfrentar. Dale gracias a Dios. Tengamos esa actitud correcta. Humilla tu corazón a Dios.